Buenas tardes, Juan Sutil. Bienvenido a constituyendochile.cl y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Para mí es un gusto estar acá, además de poder apreciar el arte de tu espalda, es un gusto. Gracias por el piropo, Juan. Espero que la conversación se dé con ese mismo agrado. Oye, bueno, la plataforma, la idea es la transversalidad, como te decía, y queremos instalar temas. Esta entrevista contigo corresponde a la parte de opiniones expertas o opiniones de gente que tiene expertise en mundos específicos, en tu caso el empresarial y ahora estáis en la CPC, así que se nos vuelve interesante. Entonces queremos entender algunos temas, tus posturas y escuchar tus ideas. De eso se trata la conversación. Así que vamos a las preguntas y después vamos a los combos. Encantado. ¿Qué opinas, Juan, del proceso constituyente? ¿Sientes que se hace necesario? ¿Sientes que hay muchas cosas que discutir? ¿Sientes que la génesis de lo que estamos viendo es constitucional, más que social? ¿Es una mezcla de las cosas? ¿Cómo veis el proceso constituyente? ¿Lo veis con desconfianza? ¿Lo veis con optimismo? Cuéntanos un poco eso. Mira, cuando me tocó, como dijo un amigo mío, asumir esta responsabilidad en la CPC, una de las cosas que hice, me fui al sur, al campo de un amigo, y estuve ahí unos 15 días, y un amigo mío español me mandó los acuerdos de la Moncloa, y me puse a leer algunos autores de izquierda y otros de derecha, bien marcados, y, y resulta que llegué a la conclusión de que todo lo que había leído, finalmente, en nada de eso había sucedido, porque había habido un espíritu republicano en España, que logró, después de un proceso de dictadura, como fue la dictadura de Franco, retornar a la democracia y retornar en forma ordenada, razonable, e incluso el Partido Comunista Español había abandonado el marxismo ya en esa época y fue muy propositivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en España? España, que era un país más bien clerical, era un país muy conservador, era un país que estaba atrasado, era un país mucho más pobre de lo que era Chile en los años 90, logró pasar a ser un país mucho más libre, un país mucho más centrado, un país que se incorporó a la Comunidad Económica Europea, incorporó el desarrollo, el crecimiento inclusivo, pudo lograr la seguridad social que no tenía, y eso fue producto de desarrollo, crecimiento, pero sobre todo de encontrar el bien común, que es un poco lo que busca esta plataforma que tú manejas, y es el origen de esta conversación. Entonces, yo digo, si yo hago el mismo símil en Chile, yo sueño con que las personas que lleguen a la convención constituyente lleguen con la claridad, racionalidad, certeza de mirar un país que tiene que ir evolucionando en el tiempo, que tiene que ir creciendo y que se tienen que ir dando las condiciones y el terreno fértil para todos los ámbitos que la sociedad necesita. La sociedad necesita, e incluso no es necesario cambios constitucionales para muchas de las cosas que la ciudadanía demanda, como por ejemplo mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, mejores pensiones, donde a mi juicio la política de alguna forma en Chile ha fracasado porque no ha logrado llegar a acuerdos comunes para poder avanzar en eso. Entonces, al final, yo digo, si nosotros tenemos un proceso constituyente racional, razonable, el objetivo es cómo tú haces el 2.0 de Chile. Entonces, ese 2.0 que tiene que ser mucho más inclusivo, que tiene que ser mucho más buscando el anhelado desarrollo integral, con mayor inclusión, mejor educación, más oportunidades para todos, tiene que ir también aparejado, y aquí te voy a hablar del punto de vista de la empresa, que la representan los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios,
Las empresas también tienen que tener terreno fértil, también tienen que ser inclusivas, también tienen que ser respetadas, porque al final es la empresa la que va generando el desarrollo, el crecimiento y la inclusión. Sin empresas, sin trabajo, los países no se desarrollan, no crecen. Entonces, al final, yo creo que este proceso constituyente tiene que buscar una, una comunión de intereses, equilibrios, que además refuercen los procesos democráticos, porque es el único sistema donde esa democracia se expresa de mejor forma, donde también tiene que respetar la institucionalidad, porque los países que tienen mejor institucionalidad tienen mejor terreno fértil para tener mejor educación, mejor vivienda, mejor salud, mejores empresas, mejores ciudadanos. Tiene que tener también ciertos resguardos para que no se haga mal uso de la economía, como lo han hecho muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, y que de repente se desbordan, y los que necesariamente pagan esa cuenta son los más vulnerables, los más necesitados. Entonces, yo creo que aquí, como toda familia, igual que los países, tiene que haber un respeto entre los padres, un respeto entre los padres y los hijos, tienen que haber ciertos equilibrios, tienen que haber asignaciones de recursos para todos, tenemos que repartir esos recursos, tenemos que todos tratar de tener las mismas condiciones. Y yo creo que en los países y en los procesos constitucionales eso es necesario. Y ahí yo creo que la Constitución tiene que tener la transparencia adecuada, la serenidad adecuada, no puede tener violencia ni presión, porque definitivamente no es lo que está buscando el país del futuro. O sea, yo no sé si tú has escuchado del trabajo que hizo la Universidad de Chile con la Universidad Católica, apoyada por nosotros, los empresarios, que tenemos que hablar de Chile. Yo participé en dos sesiones con gente muy diversa, pero lo increíble de eso es que participaron 100.000 personas, Mariano, a lo largo de Chile. ¿Y esas personas qué decían? Más del 80%, 85% decía, oye, queremos una transformación en paz. Queremos también ser arquitectos de nuestro crecimiento, desarrollo. Queremos educar a nuestros hijos y ser partícipes de eso. Eso fue una cosa bien impactante para mí. Y también queremos que el Estado nos apañe. Y cuando hablamos del Estado, cuando nos apaña, es precisamente en aquellas cosas que son importantes, que pueden desestabilizar una familia, como por ejemplo un problema serio de salud, un problema de educación, porque la formación de sus hijos va a aspirar a un mejor futuro. Entonces, yo digo, chuta, si ese es el espíritu que tenemos que construir, yo creo que eso es muy importante de que suceda. Y en ese sentido, los países tienen que también tener mucha técnica. ¿Por qué? Porque la técnica te permite ir equilibrando también los procesos tributarios, las cargas para las personas, las cargas para las empresas, para que haya más desarrollo y crecimiento, sin generar desequilibrio, porque al final, cuando genera los desequilibrios, los países se estancan. Para mí, por ejemplo, un buen ejemplo de esos desequilibrios es Argentina. Tiene un muy buen discurso, pero resulta que es un país que no tiene profundidad ni capacidad de endeudamiento en el mercado internacional, tiene más de un 50% de la gente bajo la línea de la pobreza, tiene un discurso bonito, pero al final los que más sufren son los que no tienen esas oportunidades. Entonces yo digo, puede ser que en este desarrollo que Chile ha tenido hayamos quedado al debe muchas cosas como sociedad, pero tampoco podemos desconocer que en la década del 80 Chile tenía casi el 70% de la gente bajo la línea de pobreza. Hoy día eso está por debajo del 8% o del 10%. Que hay una clase media frágil, hay que reconocer lo que es así. Por eso que uno dice, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve con una integridad, con un apoyo de parte del Estado, con los recursos que corresponde, con un Estado eficiente, con empresas eficientes que lleguen los recursos, con un equilibrio, con técnica, con desarrollo. Y si tú miras, ponte tú desde el retorno a la democracia, Chile ha ido gradualmente creciendo en su recaudación tributaria, ha ido mejorando el estándar de vida de todos los chilenos y por supuesto las empresas
chicas, medianas y grandes, han tenido que soportar eso. Y eso va permitiendo ir transitando algo mejor. Entonces, para no latear, yo creo que este proceso no puede ser leyendo a De la Cervea por un lado o leyendo a otro autor por otro, sino que tenemos que poner ese 85% de la gente que dice, oye, queremos paz, queremos mejores oportunidades y queremos un mejor país. Y creo que ahí tenemos que salir también de esa cosa tan a veces destructiva del discurso. Y tenemos que ser más solidarios, fraternales, en la forma de relacionarnos, y menos impulsivos. ¿Eh? Esa es mi mirada. Bastante clara. Oye, Juan, tomándome de lo que decís del estudio de la Católica y la Chile, que también lo vi, que me parece interesante que se hace un estudio de mesón científico prácticamente, con datos, con testimonios. Por lo que nos está tocando últimamente en la plataforma Entrevistar, me he topado con una muy buena sorpresa de que los independientes están con una lucidez bastante interesante en el debate. ¿Ah? Hablan de una constitución a partir de lo que pasa y no de mi constitución contra la tuya o la tuya contra la mía. No están en esa para antagónica. Y te escuché decir que la gente de la calle, que a mí me da la sensación también, tiene una cierta madurez para mirar la política que también me sorprende, que pareciera ser que los políticos hoy día no tienen, y siento que los políticos están en esa discusión antagónica fuera del discurso virtuoso. Y me preocupa un poco. Entonces quería saber cómo veis tú eso, cómo veis a la clase política, la veis muy desarmada, pensáis que quizás el proceso constituyente va a hacer que los partidos vivan su propio 18 de octubre, que tengan algún Eh, quiebre institucional entre ellos, ¿cómo lo veis? yo estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que el general de la gente es muy sensata. Yo espero que se refleje en esta votación que vamos a tener en el mes de mayo y que tengamos buenos constitucionalistas, que tengamos buenos alcaldes, mejores concejales, eh, porque yo veo la política chilena hoy día como cuando tú te metías en un callejón y está lleno de perros, weón. Y cuando los perros salen del callejón para afuera están todos callados, pero estando dentro del callejón gritan, ladran, y tú te llegas a asustar, hasta de los perros chicos. Y resulta que en el Congreso tú ves también un discurso que no construye. Hoy día estamos en una situación en que no hay avances políticos, no hay acuerdo entre gobierno y oposición u oposición y gobierno. Y yo creo que estamos en una fase bien terminal, honestamente, y yo le pongo mucha ficha o mucha esperanza al nuevo proceso constituyente e incluso a las próximas elecciones, porque finalmente tú no puedes mirar los países en función de la pulsión inmediata, de esa cosa del aplauso fácil, de tratar de salir en la televisión para la galería y para su distrito de diputado. Y yo creo que eso no le hace bien al país. Yo creo que la política tiene que ser mucho más profunda y reflexiva. Y tiene que mirar una cosa mucho más sistémica, porque los países son mucho más complejos que una simple ley, porque una simple ley puede afectar muchas cosas, en positivo o en negativo. Y, y yo creo que también debiéramos sentirnos orgullosos de que Chile, habiendo sido el país más pobre de Latinoamérica, ha llegado a ser el país con el nivel de desarrollo más grande. Entonces tú dices, bueno, cuando llegas a ese punto del desarrollo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir gradualmente ajustando eso para que sea más justo, más inclusivo, que haya mejor protección social, que haya más desarrollo. Y resulta que de esa forma tú llegas a una mejor sociedad. Entonces, cuando tú me preguntas a mí, yo soy admirador, por ejemplo, de la sociedad europea. Y resulta que tú puedes estar gobernado. Hoy día yo tuve una reunión, por ejemplo, y participé de la conferencia iberoamericana de todos los presidentes de empresas a lo largo y ancho de Latinoamérica e Iberoamérica. Pero estaba en esa reunión el presidente de España, el presidente de Portugal,
y son economías que están manejadas por socialdemócratas socialistas. Y resulta que ellos tienen una mirada del mundo distinta, tienen una mirada mucho más positiva, tienen una mirada de la empresa mucho más inclusiva, tienen una mirada de la importancia de la sociedad en su conjunto mucho mejor. Entonces, cuando tú me preguntas a mí me gustaría que Chile hiciera un proceso mucho más reflexivo y que conduzca a una mejor sociedad, porque en una mejor sociedad, donde la torta es más grande, donde se reparte mejor, esa sociedad permite, y me imagino que tú has viajado en más de una oportunidad quizá a Europa, y tú ves que la gente es más feliz, y que la gente tiene más oportunidades, y que la gente, con orgullo, los chiquillos que son estudiantes de la universidad atienden en los restaurantes o en otras actividades, pero hay mejor educación, hay también una salud que los protege, ¿cachai? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no buscamos las fórmulas para llegar allá? Pero ¿por qué nos tenemos que ir poniendo en extremos cuando para mí, de alguna forma, y tratando de contestar tu pregunta del colapso de la política, yo creo que el colapso es que esta cuestión de izquierdas, izquierdas, derechas, derechas, como que desapareció. O sea, no nos debiéramos polarizar. Eh, Todo- eh, Perdón. dale, dale. Mira, a mí me llama la atención, qué bueno que entramos en esta idea, porque si yo miro la matemática del 80-20, no veo polarización en la calle, la veo más bien en la tele, en cómo hacen confrontar a los políticos como si fueran peleas de gallos, y no los veo muy pro país, los veo más pro ego. Quizás es medio pesado que lo diga, pero eso es lo que veo un poco en la tele, veo que se pelean, que se dicen un montón de cuestiones y al final la gente queda de lado, ¿no? Claro, pero quería, la verdad que te quería decir que si uno ve, por ejemplo, los gobiernos, como decís tú, socialdemócrata, de centro izquierda o la democracia cristiana alemana, por ejemplo, que fue la que instaló el tema de la economía social de libre mercado, pareciera que las izquierdas más vanguardistas no están peleadas con el mercado. Ahí están las VOC, las Varieties of Capitalism, ¿no? Funcionan bien. Entonces te quiero preguntar algo que le he preguntado a otras personas con las que he conversado. Entonces, ¿qué crees tú que pasó con el modelo neoliberal chileno? ¿Por qué la gente está tan enojada? Porque pareciera no molestarle a otros países tener un modelo neoliberal y ahí están, conviven en un lugar más social de libre mercado, en Europa, en Estados Unidos ni hablar. ¿Qué nos pasó? ¿Crees que el problema está en el modelo, en el papel? ¿O No, yo crees que creo está que, en la implementación, en la ideología con la que se implementó el modelo? ¿Qué crees que pasa? a ver, primero, definamos qué es lo que es neoliberal, po. Dale. Porque, porque yo llego a pensar que es como una causa, es una suerte de denostación. Eh, y resulta que hay países que son muy felices y que muchos admiramos, como Australia, Nueva Zelanda, que además es un país socialdemócrata, pero en el fondo es un país liberal del punto de vista, porque hoy día el mundo desarrollado, el mundo donde la gente es más feliz que nosotros, se mueve entre una socialdemocracia o un socialismo moderno y una democracia liberal. Y cuando tú los empiezas a romanear, las diferencias son cada vez más pequeñas. Y resulta que los países conviven muy bien ahí y la gente convive muy bien ahí. Entonces, yo creo que aquí hay mucho de, de, de que la política está polarizada, como tú bien la describes, pero yo creo que hay un factor que a ti se te olvida. Por ejemplo, yo me estoy sintiendo muy a gusto de tener esta conversación contigo, Mariano, y probablemente pensamos en un 70% bien parecido y quizás en un 30% bien distinto, pero estamos conversando Sí. muy respetuosamente y estamos confrontando ideas, propuestas. Pero hoy día el periodismo también ha caído en un juego que yo creo que es parte de lo que alimenta la hoguera, porque pone a unos contra otros, a buenos y malos, ricos y pobres, poderosos, débiles, en un discurso que no construye. Entonces, yo te pongo un ejemplo, yo siempre digo, chuta, yo destaco que la presidenta Bachelet haya hecho una reforma con el apoyo de toda la oposición de la época para cambiar el sistema de financiamiento a la política. ¿Y eso qué hace? Que la política sea más transparente, que sea más austera
que no estemos empapelados a lo largo y ancho como estábamos antes, lleno de papeles, lleno de cosas colgando hasta de los semáforos, y resulta que perfectamente ha funcionado. Y eso transparentó, habiendo sido bien oscuro para todos los sectores. ¿Ah? Entonces yo digo, vamos a las empresas. En las empresas tuvimos que sufrir que algunas pocas, pero con un alto impacto, cometieron errores y cometieron faltas, como la colusión, por ejemplo. Pero eso ocurrió hace más de 15 años. Sin embargo, hoy día las multas son 10 o 15 veces mayores, las penas son 10 o 15 veces mayores, tú te vas preso. Hoy día Chile tiene una legislación de libre competencia a la altura de países desarrollados, entonces seguimos quedándonos siempre en lo que pasó hace 15 años atrás. Entonces yo digo, ¿por qué no rescatamos lo positivo? ¿Por qué no rescatamos que después de lamentar esos hechos, tanto en la política, que hay muchos que todavía están ejerciendo la política que estuvieron en eso, como las empresas, hoy día la sociedad tiene que cambiar? Y por otro lado, la sociedad también tiene que cambiar, porque si el lema de Chile fue derrotar la pobreza, yo no sé qué edad tenés tú, Mariano, pero yo tengo 59, y yo a los 14 años trabajé en el Sename como voluntario, que en esa época se llamaban las casas correccionales. Yo fui a construir y ayudar a construir casas al sur, que las arreglábamos con una tablita, un cartón, un clavo y una tapita de Coca-Cola, bueno, para firmar. Y resulta que yo conozco eso, pero resulta que eso también evolucionó para bien. Entonces yo digo, bueno, mira la cantidad de automóviles, mira la cantidad de educación. Fíjate que habían muy pocos privilegiados que iban a la universidad, 100.000. Hoy día van más de 1.000.000. No había educación técnica, hoy día hay mucha educación técnica, quizás otro 1.000.000 de estudiantes. No había educación básica. La gente, hoy día los hijos miden 10, 15 centímetros más que sus padres. Entonces yo digo, también rescatemos eso. Entonces yo digo, bueno, evolucionamos, salimos de la parte más dura. Ahora queda otra, que para nuestros tiempos sigue siendo dura. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en eso? ¿Cómo no nos ponemos de acuerdo racionalmente? Y quizás tú tengáis muchas ideas buenas, que yo puedo tener otras que las complementan, y hay algunas que las vamos a tener que confrontacionar para ver cuál es la mejor. Y eso es lo que yo creo que Chile merece. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos que dejar un mejor país a nuestros hijos, a nuestros nietos, tenemos que trabajar duro por ello, y no puede ser todo eslogan o confrontación. Y yo me siento muy herido muchas veces cuando se habla mal de la política, porque también hay buenos políticos, o cuando se habla mal de la religión, porque hay gente muy valiosa y hay algunos muy malos también, o también en las empresas hay gente muy valiosa, gente muy buena, y hay algunos pocos malos. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos focalizarnos en ir buscando los denominadores comunes que nos unan. Y yo creo que la política hoy, esta política partidista, lo que está haciendo es que nos está dividiendo. Y mientras más nos divida, es más peligroso. Y voy a terminar con un ejemplo. La pulverización de la política y la fragmentación, mira cómo tiene a Perú. 4 presidentes en los últimos 4 años. Una confrontación de izquierda a derecha, total. Y mira para dónde vamos. Hoy día tenemos 17 partidos políticos en el Congreso, y tú has mirado la franja política, y fíjate un detalle, vela, porque yo la vi 2 veces para poder sacar bien las cuentas. Es una ¿Y ensalada. sabéis por qué la vi 2 veces? No para cambiar de opinión, sino que la vi 2 veces porque fui con un papelito sacando la cuenta cuántos partidos políticos se están promoviendo. Y habían 29. Entonces yo digo, chuta, con 29 es muy difícil. Si los países más grandes, los países desarrollados, tienen grandes bloques, una centro derecha fuerte, una centro izquierda fuerte y extremos muy, muy limitados. O sea, Y aquí han hablado hartas veces del régimen parlamentario y la verdad
es que si no tenemos dos coaliciones fuertes, creíbles, va a ser difícil tener un régimen parlamentario, no funcionaría, por ejemplo. Otros hablan de federalismo y así, pero Yo, hay una ensalada fuerte que está complejizando las cosas, yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la diversidad también, ¿no? Pero sí pareciera estar bastante periclitando todo lo que pasa con los políticos. Oye, te quería hacer una pregunta, ya que hablaste del desarrollo. ¿Cómo veis la diversificación de aquí al futuro de la matriz de negocio en Chile? Nosotros hemos sido muy eficientes, por lo menos en términos productivos, en política extractivista, el mar, el río, los bosques, bueno, etcétera. Todo lo que ya conocemos que nos ha dado bastante producción, pero se habla mucho de que estamos cortos en servicios. No tenemos grandes iniciativas, no sé, pues, de desarrollo tecnológico, de ciencias de valor agregado, ¿no? De servicios en general. ¿Cómo veis el futuro de Chile en términos de economía? En términos, o cómo lo crees tú el empresariado en términos de diversificarse en ese sentido? ¿Tiene que ver con políticas que se impulsan en desarrollo junto con el Estado? ¿Tiene que ver también con el diseño de las matrices de las mallas curriculares y las instituciones de educación? ¿Cómo lo veis para el futuro? Bueno, esto es como los países, son complejos y son sistémicos. El tema tributario también es complejo y sistémico. No es llegar y decir voy a hacer un impuesto puntual a las empresas o a los súper ricos, porque esa cuestión no resuelve los problemas. Los problemas se resuelven con ciencia, con mirada, con técnica y mirando los impactos positivos y negativos. Los países eh, pueden llegar al desarrollo y tenemos ejemplos muy interesantes como Nueva Zelanda y Australia, y tienen matrices productivas muy parecidas a las chilenas. Y resulta que yo espero que el Acuerdo de París, por ejemplo, mira lo que voy a decir, si se implementa y China se sube a él, yo creo que eso puede ser no solo bueno para el mundo, para el planeta, sino que también bueno para Chile, porque si hoy día tú quieres producir cobre y ponerle todo el valor agregado, tú pierdes plata. Porque cuando tú mandas el concentrado o el concentrado molido a China, resulta que se le pone valor agregado y resulta que parte de ese valor agregado es más conveniente porque él está atentando también en alguna medida contra el medio ambiente. Entonces, yo creo que hay oportunidades como el hidrógeno verde. Yo estaba mirando las cifras y la expectativa de la importancia que es ese combustible desde el punto de vista de su mirada verde, de lo que puede cambiar el mundo en positivo, como la energía eólica, fotovoltaica y otras. Y yo digo, bueno, ahí Chile sí tiene una oportunidad y esa oportunidad debiera ser a través del desarrollo con un mayor valor agregado. De repente también se habla y se dice, oye, Chile no tiene valor agregado y vende fruta. Bueno, pero resulta que la fruta llega a una linda frutería en cualquier punto de Europa o de Norteamérica y resulta que ahí está la fruta chilena y la tienen como quien tuviera un santito en la mano. Y resulta que esa fruta se produjo, se le aplicó tecnología, hubo inversión, trabajó en una fábrica, se le puso la caja, se le puso el soportante, se exportó, se despachó y tiene valor agregado. Igual que los alimentos. Cuando tú vendes, por ejemplo, una avena transformada en hojuela para poderla transformar en una barra de cereales, tiene valor agregado. Entonces, yo ahí también creo que tenemos que mirar las cosas con cierta mirada, porque por ejemplo el salmón, hoy día Chile exporta los salmones incluso trozados, listos para ser descongelados correctamente en un restaurante y entregarlo con valor agregado. Entonces tú dices, ¿es extractivista eso o no? O el salmón ahumado que va perfecto, listo para vender en un supermercado. O yo que exporto, por ejemplo, berries que van en una bolsita mix y la gente los usa los usa en sus postres o en su yogur en otras partes del mundo y en Chile también.
también tiene valor agregado. Entonces, la madera, Chile hoy día está dándole también valor agregado a una parte importante de la madera y yo creo que debiera avanzar en eso. Y eso es en función de ir creciendo en el desarrollo. Sin embargo, el mundo, y fue parte de la discusión que tuvimos hoy día de la sostenibilidad a largo plazo, el mundo del 4.0, de las tecnologías del futuro, van a estar más en, en, en la inteligencia, en la producción de inteligencia. Y yo creo que ahí tenemos que también poner todas las condiciones habilitantes para que Chile también se desarrolle, porque Chile tiene muy buenos talentos. Y en ese sentido tenemos que ir generando todas las condiciones para que eso se dé. Pero para que eso se dé, tiene que haber confianza, tiene que haber estabilidad. Te pongo otro ejemplo. Chile tiene un mercado financiero muy profundo. Y resulta que si hubiera estado en manos mías, yo hubiera transformado a Chile en el Nueva York de Latinoamérica. Entonces, todas las empresas que necesitaran financiamiento, que necesitaran desarrollo, se podrían haber financiado en Chile. Y hubiera generado un tremendo desarrollo. Sin embargo, la regulación todavía nadie se pone de acuerdo para hacerlo. Entonces, yo creo que hay mucho que avanzar y tenemos que ponernos muy de acuerdo en cómo ir generando esas condiciones que permita que los que están más atrás se suban a la fila y se suban a través de desarrollo. Porque tú, antes de partir la entrevista, tú me dijiste, sí, tú te has metido con las comunidades mapuche. Pero resulta que lo que yo he hecho con las comunidades mapuches, de acuerdo con ellos, dándome la mano, porque legalmente tú sabes que no puedes hacer negocios con ellos, lo cual yo tampoco estoy de acuerdo en eso, porque sí debiera haber la posibilidad de hacerlo, y lo hicimos a lo macho, y resulta que lo que estamos haciendo, estamos transformando esa pobreza o vulnerabilidad en una oportunidad de desarrollo, en un desarrollo sustentable con un encadenamiento productivo que termine en un producto de exportación. Entonces yo digo, esos son los faros que tenemos que seguir implementando. Y así lo han hecho otros países muy bien. Y yo creo que Chile tiene una gran oportunidad porque hasta aquí es un país serio, es un país que se ha desarrollado, es un país que tiene institucionalidad, que si bien es cierto es frágil hoy, pues yo creo que estamos en una crisis muy severa, pero yo creo que tenemos la oportunidad de recuperarla. Y te voy a dar una cifra que para mí fue también muy impactante, porque yo estuve 2 días en este foro iberoamericano. Ellos estaban todos muy conformes del punto de vista de la expectativa, porque una cifra que a mí me sorprendió, la economía china, por ejemplo, tiene considerado que al 2028-29 debiera duplicar su Producto Interno. Eso significa que va a pasar a ser la potencia más grande del mundo, sin duda, y eso nos abre a nosotros una tremenda oportunidad de poderle vender más y mejores productos. Eh, y, y a su vez, las otras economías en otras partes también. Entonces, nosotros tenemos que vender no solo los productos, sino que también los servicios. Tenemos que, hoy día la tecnología te permite poder trabajar a distancia. ¿Cuánta gente en India trabaja en oficinas de arquitectos y resulta que están haciendo proyectos que se construyen en Europa o en Norteamérica? Entonces nosotros también tenemos que poner esas condiciones habilitantes, porque al final el talento humano es el que genera la riqueza, más que las máquinas. Y Totalmente. tenemos que poner esas condiciones. Oye, Juan, antes de pasar al final, ¿te parece que hay muchos temas relevantes como la seguridad pública, el tema carabineros, por ejemplo, como la reforma de las pensiones que está ahí entrampada hace mucho tiempo, y otros temas más? Esa voluntad política para sacarla, ¿dónde creéis que está el problema? Yo me imagino que tú has tratado de abordar el tema muchas veces, me imagino que tenías una buena pandilla de tu mundo empresarial que tratan de hacer lobby, que tratan de convencer gente, de ayudar un poco al diálogo político. Me imagino que hay pasado por eso. Me imagino que te has pegado con algunas puertas también.
Entonces quería ver en la interna cómo lo veí. ¿Por qué pasa? ¿Por qué tenemos esa desgracia de que los temas más importantes se han transformado en productos de campaña, al fin y al cabo? Que va a ir pasando más o menos a mediados de los 90. ¿Qué creéis que está pasando ahí? ¿Por qué nos enchampamos tanto? Porque al final, claro, los políticos pelean entre ellos, lamentablemente. Yo no diría, bueno, por último que se pongan de acuerdo para ayudar en lo de las pensiones, en lo de la seguridad pública y otros temas. ¿Qué creéis que pasa ahí? ¿Es una cosa tan tonta como los egos de los políticos o es una cuestión mucho más profunda? Bueno, lo de la Araucanía ni hablar, 100% político. Quiero saber tu opinión con respecto a eso. Mira, yo era un empresario que me he dedicado toda la vida y por ahí un periodista dijo, este es el empresario de la calle, ¿eh? Y me siento orgulloso de eso y me gané el premio, me lo entregó la Fundación Gente de la Calle, el Quijote de la Calle, y que es una fundación además de centro izquierda, así que con mayor gusto lo recibo. Y durante más de 40 años de mi vida me he dedicado a generar desarrollo, riqueza, sostenible, sustentable. Yo no he tenido nunca problema con mi gente, sindicales, he pagado toda la vida mis impuestos y trato de ser una buena persona. Y yo miraba el mundo mucho más bonito de lo que lo miro hoy día. Y resultó que decidieron que este caballero tenía condiciones para liderar a los empresarios, porque era buena persona, porque no tenía conflicto. De hecho, nadie me puede sacar un escándalo. Hasta hoy día ya llevan 1 año y medio y todavía no encuentran nada, y desde ya les digo que no van a encontrar nada porque he hecho todo dentro del marco de la ética y de la ley. Pero me he ido enfrentando a un mundo, a una muralla, que tú bien la describiste, que está llena de ego, que está lleno de eslogan, que está lleno de divisiones, de posiciones, y hay mucha gente dentro de este juego eh, que es bien perverso, que muchas veces no está el interés del país de por medio. Y mira, yo participé en ICARE 3 años en una mesa de políticas públicas, éramos 12, la mitad de centro izquierda, la mitad de centro derecha. A la primera cambio, al 85-90% estábamos de acuerdo, y después empezábamos a escalar para llegar al acuerdo final, en cómo hacer una mejor política, cómo hacerlo aquí, cómo hacerlo allá, que tuviera impactos positivos, no impactos negativos. Entonces yo digo, bueno, ¿qué me ha tocado a mí? Me ha tocado a veces ser bisagra. Algún día contaré todo lo que he hecho en este 1 año y medio y lo que me queda, pero me he topado con cosas que uno no se podría imaginar cuando viene del mundo que estás tú o estoy yo. Esta confrontación, esta cosa del aplauso fácil, del ego fácil, de que quiere participar y salir en la tele, de que quiere ser el protagonista. Entonces yo digo, chuta, se está perdiendo ahí el valor, se está perdiendo ahí el encuentro, que es lo que hace las sociedades mejor. Y además se abusa mucho con la vulnerabilidad de las personas, con ofrecer cosas que jamás se van a poder cumplir con el tiempo, que la sensatez de los chilenos, por lo menos en el programa de Tenemos que hablar de Chile, queda claro que la gente sabe, más del 80%, de que las cosas son graduales, que las peleas y las demandas requieren de un proceso. Entonces yo digo, bueno, todo eso tiene que estar en acuerdos con cierta racionalidad. Entonces tú ves que de repente las propuestas son muy extremas. ¿Y para qué? Para salir en la tele, para pescarse 4 páginas de los diarios. En vez de ir a buscar los encuentros, encuentran los desencuentros. ¿Te fijáis? Entonces, yo en ese sentido espero que una vez que se genere este proceso constitucional, que un día Pancho Vidal lo dijo en un programa de televisión, dijo,
sácale una palabra a la Constitución y te la firmo, que es la subsidiariedad en vez de el Estado protector. Y resulta que ni siquiera eso lo dice la Constitución. ¿Cachai? Entonces tú dices, bueno, el problema no es la Constitución, está bien, cambiémosla, hagámosla más minimalista, permitamos que ocurran otras circunstancias, protejamos los intereses de todas las personas, consagremos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que permite emprender, mejor educación, que permite una educación libre, soberana, bueno, y todo lo que dice ahí, la propiedad, etcétera, etcétera, todo lo que es terreno fértil. Hagamos todo eso. Y yo creo que si hacemos eso, Chile debiera cambiar. Y aquí voy al punto. Entonces, espero que las personas que la firmen, porque esta constitución la firmó el presidente Lago en el 2005, y no se te olvide que la firmó con la señora presidenta del Senado, Yanna Proboste, con Pancho Vidal y con mucha gente, y dijeron es la casa de todos. Entonces yo espero que ahora que la firmemos, que creo que va a tener cambios, pero no van a ser cambios radicales, porque los cambios más fuertes están en la ley. Para eso está el Código de Agua, para eso está la Ley de Educación, para eso está la Ley de Pensiones, para eso está la Ley de Libre Competencia. ¿Te fijas? Eso está en la ley. Entonces yo digo, bueno, la Constitución es el marco general. Sin embargo, yo digo, bueno, si lo hacemos bien, los que la firmen, ojalá la podamos respetar por muchos años, porque lo que es la de hoy día no se respeta. Y ahí yo creo que es muy importante que el país funcione bien, que funcione bien el Poder Ejecutivo, que funcione bien el Poder Legislativo, que haya bisagra entre ellos, que funcione bien la justicia, la fiscalía, y que no pase lo que nos pasa hoy día, que también hemos perdido seguridad, pasa en la Araucanía, pasa en las ciudades, pasa en el delito, y resulta que se van relantizando las cosas. Y ahí, por ejemplo, voy a decir algo que quizá a algunos de los que nos van a escuchar no les va a gustar mucho, pero yo digo, oye, la violencia, venga de donde venga, hay que condenarla. Entonces, esta cuestión no es que sean, que se puedan destruir los comercios, las ciudades, saquear los restaurantes, saquear los supermercados, echar abajo una estatua. Eso no construye, no es la forma. Entonces todos tenemos que condenar eso, todos tenemos que dar una sensación de respeto, no solo para poder manejar en la carretera, sino que también para podernos conducir en el peatonaje cuando tú vas caminando, en la forma de dirigirse a las personas, en el respeto entre unos y otros. Y al final, ¿qué es lo que está viendo la gente? Está viendo a muchos políticos vociferar por la televisión todos los días, y va encrispando, 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 y nos van separando. Hay, Entonces yo digo, eso es malo. hay una metáfora bien buena que el otro día salió en una conversación y que me hizo mucho sentido, y es que, claro, al final los políticos se han transformado en nuestra mamá y nuestro papá, que están hace rato peleándose una separación, peleándose la casa, y mientras se pelean y se agarran de las mechas y se pelean la casa, los niños se desordenan. Es bien interesante esa metáfora con respecto a lo que nos está pasando en nuestra adolescencia democrática, ¿no? Claro, oye, pero si esto lo dijo Aristóteles, Platón y lo dijo Voltaire. Voltaire decía, los políticos son, no sé, no lo voy a citar literalmente porque no soy tan culto para eso, pero te voy a decir lo que él dice. Los políticos son como un grupo de gente inescrupulosa que abusa de la mala memoria de las personas. Entonces yo digo, yo no estoy diciendo que todos los políticos sean así. Quizás la mayoría son buenísimas personas. El problema es que unos pocos no nos pueden llevar ahí. Piensa que Hitler representaba menos del 5 o 10% de la población y llevó al mundo a la guerra mundial y llevó a Alemania a asesinar a 4 millones de judíos. Stalin asesinó a 6 millones de personas en Rusia. Y resulta que también era un grupúsculo. Entonces, yo digo, los extremos son muy peligrosos. Y las sociedades que admiramos, entre ellas Alemania,
Piensa que en Alemania nadie puede ser diputado con menos del 5% de los votos de su distrito. En Alemania el Partido Comunista está fuera del juego político, porque tiene ideas muchas veces que son contrarias a la democracia. Entonces yo digo, bueno, yo no estoy diciendo que eso se haga en Chile. Lo que estoy diciendo es que las democracias se protegen para poder ser un país más estable, más inclusivo, más desarrollado. Resulta que Alemania es el país más robotizado y desarrollado del mundo, y sin embargo tiene pleno empleo. Y resulta que tiene un gran estándar de vida. Entonces yo digo, ¿eso tú crees que lo hicieron peleando en el Congreso? No, ¿O que son sociedades maduras que han sufrido mucho, pero han hecho un buen aprendizaje. Yo creo. Han hecho un buen claro, aprendizaje de su sufrimiento y de todo lo que ha pasado. Ahí hay que ser justo, nosotros somos una sociedad un poco más adolescente todavía. lógico. Y por otro lado, Mariano, tampoco uno se puede comprar el discurso de que nos vamos a transformar en una maravilla cuando vemos países latinoamericanos más extremos donde la gente se muere de hambre. Y si no, mira lo que pasó con Venezuela, 5 millones de personas que emigraron porque no tenían oportunidades ahí. En un país Y rico, se, ¿ah? en un país riquísimo. Que era el país más rico de América y pasó a ser el país más pobre. Entonces yo digo, oye, la gente sensata no puede aceptar ese discurso. No, Entonces yo digo, sí, yo estoy de acuerdo contigo. También, por eso también cuando hacen la caricatura y hablan de Chilezuela, ahí digo, no, pues si los chilenos somos, la gente de la calle es lúcida, está consciente de las cosas. Yo creo que el chileno de pie tampoco va a dejar que transformen a Chile en Venezuela. No, no creo ni una de las dos caricaturas. Creo que estamos en una posición súper buena. Estoy optimista con el proceso. Me preocupan los medios. Creo que los medios tienen que tomar un papel ahí que no sé si están tomando, para que la conversación sea racional, para que no armen esa caricatura de teleserie colombiana, con el respeto que me merecen los colombianos. Pero eso es lo único que me preocupa sobre todo, de ese como circo romano que se va a armar en la tele con el proceso constituyente como de teleserie, ¿cachai? Eso es lo único que me preocupa, lo que más me preocupa. bueno, por eso que yo creo que tiene que haber reglas muy claras, tiene que ser elegido gente sensata que quiera construir un mejor país. Eh, yo no estoy de acuerdo con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, cuando dice vamos a rodear la Constitución y como que los vamos a tener encrespados, controlados. A mí me parece que eso es muy violento, ¿ah? Y creo que le hace mal a Chile. Entonces, yo digo, no, ojalá que alrededor de la Constitución hayan, no sé, puestecitos que vendan hot dog y helado y que uno pueda ir a comerse un hot dog y conversar con la gente, participar. Pero esta cuestión no puede ser a punta de barricada, no puede ser a punta de puñete. Eh, no le hace bien eso a Chile, no le hace bien a la sanidad de la sociedad y es tampoco lo que quiere la gente. Yo creo que Telier ahí hay una realidad que no está viendo. Yo no trato de no hablar de político o partido en la plataforma, pero creo que él está cayendo en un vicio, como han caído políticos del otro lado también, en donde están subestimando un poco a la gente, que es la tónica de los políticos en general, están subestimando harto a la gente. Yo no creo que la Sí. gente esté en esa que es lo que está diciendo él. ¿No? Yo creo, Yo creo que no. yo estoy de acuerdo en eso y yo creo, Mariano, que va a haber una gran sorpresa en esta elección. Yo creo que va a ser absolutamente impredecible lo que va a ocurrir. Yo creo que va a haber mucho más de personas que de partidos. Eh, yo creo que va a haber mucho más de sensatez que de extremo. Totalmente de Eh, acuerdo. y, y eso se va a demostrar. O sea, mira qué más sensato que salir a votar el cambio constitucional y salió muchísimo más gente, casi el doble que en una elección normal. Entonces yo digo, ahí está la sensatez de las personas. Ok, hagamos este Les cambio. preocupa. Saben que es un Sí, tema po, delicado. evidente, y hagámoslo en paz. Entonces yo creo que aquí no hay espacio para decir, ¿sabes qué más? Vamos a cambiar las reglas del juego, ya no queremos 2/3, queremos aquí, queremos allá, la pelea pequeña. Si ya nos pusimos de acuerdo en una reforma el 15 de noviembre, fuimos todos a votar para decir, ok, hagámosla con estas reglas del juego. Entonces yo digo, bueno, las reglas del juego ahora es, hagámoslo mejor,
tengamos más serenidad, hagamos los cambios que corresponde, vamos a un sindicalismo moderno como en los países desarrollados. ¿Sabéis qué más? No puede seguir siendo la CUT un reducto del Partido Comunista, ¿cachai? O sea, pucha, que haya diversidad, pero que no estemos capturados por la política partidista más extrema, ¿cachai? Entonces, yo digo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos sensatez, sentido común, eh, 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 no sé, yo creo que necesitamos unirnos más. Sí, yo creo que Eh, nos falta a nuestra clase política, le falta un poco de humildad y tratar de conectarse con la gente para la que gobierna. Eso creo yo. Eco. Y además, Mariano, pensar en el Chile del futuro, en el Chile de 20, 30 años más. O sea, mira, yo creo que la Constitución va a ser buena y razonable. Estoy casi convencido, he conversado con muchos constitucionalistas de todos los sectores políticos. He trabajado mucho en aquello. Eh, y yo los escucho que quieren realmente hacer bien las cosas. Sin embargo, no creo que vayamos a tener tan buena política, porque con los políticos actuales han demostrado que están en una fase terminal. Yo creo que ahí tiene que haber una mejor renovación y esa renovación tiene que permitir una convergencia hacia el bien común, ¿cachai? Eh, A mí me da la yo, sensación, Juan, entrevistando gente joven, más joven que yo, de que la lucidez que traen los políticos nuevos, la gente joven que está terminando la universidad, que viene de núcleos sociales, indígenas, independientes, está, como te decía al principio, en un diálogo político mucho más lúcido que los partidos tradicionales, y yo miraría con alegría, no me extrañaría que nos acercáramos a un 30% de independientes en las elecciones eh, para la constituyente, y eso sería un terremoto para los partidos políticos que le haría madurar. Yo quisiera verlo, me encantaría que pasara, ojalá pase, pero hay que renovar la política y retomar el valor de la política. Siento que mucha gente joven cree que no está ni con la política y todo eso, pero al final todos somos seres políticos, todos yo creo que tenemos el derecho y el deber de estar en política, si no, no podemos alegar de lo que pasa. bueno, estamos muy de acuerdo. Yo creo que una buena política, con buena idea, bien confrontacionada, buscando el bien común, es lo que hace que los países se desarrollen y crezcan. Nadie es dueño de la verdad hasta que más o menos nos vayamos poniendo todos de acuerdo en algo más o menos que nos interprete. Y mientras eso no suceda, no vamos a poder construir eso mejor, el anhelado desarrollo, y que tiene que ser más justo, más inclusivo, que tenemos que hacer más esfuerzos todos, sin duda tenemos que hacer esfuerzos, pero tenemos que respetarnos primero entre nosotros, tenemos que respetar las instituciones, no podemos seguir denostando. Si hay que modernizar la policía, ok, si hay que más, modernicemos la policía, hagamos las cosas con tiempo, pongámosle cronología, pero no sigamos denostando a los carabineros, porque hoy día ni siquiera hay cabros jóvenes que quieran entrar a la institución. Entonces, yo digo, si nosotros no lo hacemos correctamente bien, no lo podemos lograr. Te voy a poner un puro ejemplo y con esto terminamos. Nosotros, en la Sociedad Nacional de Agricultura, tomamos el liceo más malo de Chile en alto auspicio. Junto con la mina Coyahuasi, hicimos todo un proyecto educacional. Nadie quería ir ahí. Hoy día todos quieren estar ahí. ¿Y qué es lo que hicimos? A través del tiempo, un plan de estudio, disciplina, trabajo, formación de los chiquillos, apoyo a la familia, y hoy día se ha transformado en un colegio o escuela emblemática, en un lugar muy modesto. Entonces yo digo, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, transformarnos en algo positivo. Y eso es de beneficio de todos nosotros los chilenos. Y hay muchos ejemplos positivos y al final siempre estamos destacando los negativos. Yo, ponte tú que estoy trabajando ahora en las propuestas de la Araucanía, yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un catastro de todas las cosas positivas de la Araucanía, todos los encadenamientos productivos en las comunidades positivos,
todo lo que se ha hecho en la comunidad, en religiosas, no religiosas, sociales, no sociales, que son positivas. Porque eso es lo que hay que transformar en un crecimiento, desarrollo, y no quedarnos entre los buenos y los malos, entre los más duros y los más blandos. No, tenemos que ir a lo positivo. Yo honestamente lo digo, lo veo así, y, y, y créanme que, y aquí voy a terminar, me duele mucho cuando me tratan de delincuente, ladrón, me sacan la madre. Hay un gamba.cl que distorsiona todo lo que digo y lo lleva a Facebook, lo lleva a Twitter, y todo es mentira, todo es falso, todo es orquestado. Fíjate que la, una periodista que se supone que debiera ser seria, dijo que yo era financista del atentado de Iván Núñez. Entonces yo digo, bueno, y esa es una periodista que sale en la televisión. Entonces yo digo, chuta, así no vamos a poder construir Chile. Yo no soy tan mala persona para que me traten así y traten a otras personas de esa manera. Y yo creo que esos son los riesgos en que estamos. Insisto, me Eh, preocupa el rol de los medios en el tema constituyente. sí, pues bueno. ¿Sí? Oye, Juan, para cerrar, esta es la pregunta que le hago a casi todo y no me voy a aguantar de hacértela. ¿De dónde venís, Juan? ¿Cómo creciste? ¿Creciste en una familia tradicional, una familia liberal, de derecha, de izquierda, aclanada? En tu casa salía Pinochet en la tele y decían, ¡oh! O decían, ¡chuta! ¿Cómo hiciste No, mira, ese paso de la adolescencia, de la infancia a la adolescencia? ¿Era un cabro chico andáis colgando de los árboles o era ahí el Mateo? ¿Cómo era el poco? mira, soy de una familia emigrante. Mi antepasado llegó a Vallenar, descubrió que había que regar Vallenar y venderle queso, leche, novillo, mantequilla, trigo, harina, a la salitrera y al norte, porque era la manera que tenían para alimentarse. Y el gallo se ganó su plata, y de ahí venimos, y somos una familia más bien acomodada, eso es cierto. Sin embargo, con una raíz muy profunda. Mi padre me enseñó la importancia del bien común. Mi abuelo fue alcalde de Conchalí y alcalde de Zapallar. Fíjate, alcalde de Conchalí y alcalde de Zapallar a la misma vez, en esos años. Interesante Eh, mezcla. eh, Están por ahí las actas que dicen que él donó su sueldo en la municipalidad, nunca lo cobró. Entonces, siempre hemos estado en el bien común. Y en esto no quiero ser la Virgen María ni mucho menos, pero lo que quiero decir es que mi padre me educó de esa forma. Mi familia es pluralista. El tío Diego, hermano de mi papá, era socialista. Mis primos eran socialistas. Yo soy primo de Jorge Correa, Sutil y de la Sofía, que son demócratas cristianos. Tengo hermanas UDI, tengo hermanas de Renovación Nacional. Somos una familia diversa, pero nos podemos entender. ¿Te fijáis? Y entendemos que los matices a veces enriquecen y no debieran dividir. Entonces, eh, eh, lo que llaman hoy día es de élite. Claro que puedo ser de élite, si fue un colegio pagado, tuve la oportunidad de formar una empresa, partí de cero. Yo partí sin poder ir a almorzar. Incluso te voy a decir que me colaba en el Ministerio de Hacienda, íbamos 4 o 5 y pagábamos 4 y nos metíamos los 5 y no nos controlaban. Entonces había un día que uno no pagaba, pero no tenía plata, bueno, no tenía plata. Eh, y yo soy de los empresarios que me formé de cero, ¿cachai? Y vivimos como familia una crisis muy grande. La Unidad Popular nos dejó en la calle también. Eh, y se destruyó el país. Y eso yo no lo quiero. No porque no quiero que la gente se tenga que ir de Chile como se va la gente de Venezuela. No quiero esos extremos. Yo quiero un país más inclusivo, quiero un país que podamos conversar. Eh, y en ese sentido, nosotros hemos tenido amigos
en todos los sectores, y en ese sentido rescatamos lo positivo de las personas. Así que y honestamente, cuando salía Pinochet en la televisión, no hacíamos asco a eso, y hay que reconocerlo. Sin embargo, yo he sido crítico del problema de los derechos humanos de este país, no de ahora, hace 20, 30 años, o sea, es cuestión de que vean mis entrevistas cuando yo era un cabro, y ahí lo he dicho. Y creo que nada puede aceptarse en una violación a los derechos humanos de ningún lado, de ningún lado, y sin matices. Entonces, eso somos nosotros, gente que le tocó bailar con la fea, bailar con la bonita, como toda familia, y que tenemos un sentido de la importancia de la buena política, y contribuimos a aquello, cada uno de su lugar, de su forma, sin ninguna aspiración. Piensa que yo voy a estar 2 años en esto, y el 12 de marzo del próximo año me voy para la casa. Y a lo más se podrá correr la elección 2 meses por la pandemia, pero vuelvo a lo mío, y eso yo creo que enriquece la democracia, va generando renovación, y eso. Oye, Juan, aquí cerramos, pero tení una buena pandilla de conversación, te pregunto, ¿te has topado con gente de izquierda o de centro izquierda con la que tengáis buena colaboración, que conversan, que construyen, que tú sintáis que tengáis unos aliados para decir, mira, no solo gente de centro derecha, no son solo empresarios, también hay gente de centro izquierda con la que siento que podemos construir, y ahí veía algo bien positivo ahí fuerte? Sí, mira, yo soy farolista de un programa de radio que se llama Faro Empresarial. Ahí la mitad gente es de centro izquierda, la mitad es centro derecha. Nos juntamos, hemos discutido la Constitución y hemos trabajado en conjunto. Tengo amigos en todos los sectores, políticos, no políticos, y obviamente que, vuelvo al punto, yo creo que la conversación de verdad profunda enriquece y hace un mejor país. Y salirse de estos como eslogan, yo creo que es bueno. Y creo que en eso hay que reconocerle muchas veces a la izquierda más extrema, que todo esto lo transforma en causa, y es fácil, porque hablar contra el agua, hablar contra los ricos, hablar contra esto, hablar contra los extractivistas, es fácil, pues, bueno, pero no es lo correcto, creo yo. Bueno, me tengo que ir porque ya estoy pasado. Oye, bueno, te agradecemos la honestidad, gracias por la entrevista, Juan, y nada, pues te deseamos suerte en tu ardua tarea como presidente de la CPC. Ya, pues, bien. Oye, te agradezco mucho, encantado, Mariano, cuando me convidí, con mucho gusto, Vale. Fue un placer. Gracias a ti, Juan, muchas gracias. Realmente fue un placer, un gusto, gracias. Igualmente, gracias, y aquí estamos siempre para construir consenso. Ok, un abrazo. Yo también. Chao.